Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 5, Espadas y hechicería. Ahora tenía 5 años. Tuvimos una pequeña fiesta para celebrar mi cumpleaños. Los cumpleaños no eran una celebración anual en estas tierras. A los 5, 10 y 15 años, era costumbre que la familia hiciera regalos. Se te consideraba un adulto a los 15 años, así que tenía mucho sentido. Paul me regaló un par de espadas por mi cumpleaños. Una era una espada real, demasiado larga y pesada para que la empuñara un niño de 5 años, la otra era una espada de práctica corta. La espada real había sido debidamente templada y tenía un fino filo. Definitivamente no era algo adecuado para un niño pequeño. Hijo, un hombre siempre debe llevar una espada dentro de su corazón. Con el fin de proteger lo que es importante para ti, tú. Mi padre comenzó una serie de consejos largos e incoherentes, y yo solo sonreí y asentí. Su perorata tenía un aire amistoso y enérgico, pero al final, incluso Zenith lo reprendió por continuar demasiado tiempo. Amonestado, sonrió y se envolvió con: solo recuerda guardarla cuando no la necesites. El hombre claramente quería que tuviera la conciencia de mí mismo y la preparación para poder llevar una espada. Zenith me dio un libro. ¿Por qué amas tanto los libros?, dijo, mientras me lo entregaba. Era una enciclopedia botánica. Oh, wow, susurré instintivamente. Los libros en este mundo eran bastante caros. Tenían los medios para hacer papel, pero aún no tenían impresión, por lo que todo tenía que estar escrito a mano. La enciclopedia era un volumen denso, completo con ilustraciones útiles y descripciones fáciles de entender. Solo podía imaginar cuánto debió haber costado. Gracias, madre. Quería algo como esto. Con eso, Zenith me dio un fuerte abrazo. Roxy me regaló una varita. Era un palo, de unos 30 centímetros de largo, con una pequeña piedra roja en la punta. Lo hice ayer, dijo Roxy. Se me olvidó por completo, ya que has estado usando magia todo este tiempo. Se supone que un maestro crea una vara o varita para un alumno que puede usar magia elemental. Mis disculpas por olvidarlo. Por mucho que no le gustara que la llamaran maestra, Roxy parecía reacia a oponerse a las tradiciones del papel. Gracias, maestra, dije. Lo cuidaré bien. Roxy hizo una mueca. Al día siguiente, comencé a entrenar con la espada, enfocándome en la práctica de golpes y formas fundamentales. Teníamos un muñeco de práctica de madera en nuestro jardín donde solía practicar mis formas y mis golpes. Mi padre me ayudó con mi juego de pies, mi equilibrio y cosas por el estilo. Se sintió realmente bien entrar en la carne y las papas reales del juego de espadas. Nota: entrar en la carne y las papas, adagio que se refiere a la diferencia de la teoría a la práctica, en este caso, de la receta a la cocina. Saber blandir una espada era crucial en este mundo. Incluso los héroes que aparecieron en los libros en su mayoría empuñaban espadas. Algunos usaban hachas o martillos, pero eran una minoría distinta. Nadie usó lanzas, porque los despreciados superdes usaban tridentes. Se pensaba comúnmente que la lanza era un arma del mal. Cuando aparecía una lanza en una historia, normalmente la empuñaban los villanos más malvados, de los que devorarían a amigos y enemigos por igual, que masacrarían indiscriminadamente. Teniendo en cuenta esos antecedentes, el arte de la espada era mucho más avanzado en este mundo que en el mío anterior. Un maestro espadachín podría partir una roca de un solo golpe o desatar un destello de la hoja para golpear a un enemigo distante. Paul tenía la habilidad suficiente para lograrlo primero. Quería conocer los principios detrás de esto, así que lo demostró varias veces mientras me elogiaba y animaba. Probablemente se sintió bastante bien con su hijo joven, que usa magia avanzada, aplaudiendo y animándolo. Aún así, no importa cuántas veces me mostró el truco, no sabría decir cómo lo hizo. Entonces pedí una explicación. Da un paso adelante, como hum, y luego fuá. ¿Cómo esto? No, idiota. Ese fue un paso adelante como humph, y luego wham. Dije hum y luego fuá. Mantén tus pies más ligeros. Y así fue. Esto era solo una conjetura de mi parte, pero me parecía que, en este mundo,
La magia estaba entretejida en el arte del manejo de la espada. Era visiblemente diferente de los llamativos efectos mágicos creados por la hechicería y, en cambio, funcionaba mejorando la destreza física y fortaleciendo el metal de la espada. ¿De qué otra manera sería posible moverse a velocidades tan cegadoras o cortar una roca enorme en dos? Paul no estaba usando la magia conscientemente. Por eso no podía explicar cómo hizo lo que hizo. Significaba que una vez que pudiera reproducir lo que él hizo, podría usar la magia para darme un impulso físico. Tuve que apegarme a eso. En este mundo, había 3 escuelas primarias de esgrima. Primero fue el estilo del dios de la espada. Este estilo mantenía que la mejor defensa era una buena ofensiva y se enfocaba en movimientos de alta velocidad con el objetivo de golpear primero al oponente, idealmente terminar la pelea con un solo golpe. Si el oponente todavía estaba de pie, el practicante continuaría golpeando y haciendo una finta hasta que saliera victorioso. Si tuviera que compararlo con algo de mi viejo mundo, lo más parecido sería Satsuma Jigen-ryu. Nota: estilo Jigen-ryu, arte marcial japonés fundado a los finales del siglo XVI en la provincia de Satsuma, centrado principalmente en el uso de la espada. En segundo lugar, estaba el estilo del dios del agua, el polo opuesto del dios de la espada. Era una forma defensiva, centrada en protegerse de los golpes y luego contraatacar. Su principio básico era una defensa no agresiva, que no permitía al practicante muchas oportunidades de ataque, pero un verdadero maestro podría desatar un contraataque a cualquier ataque que se le presentara, y me refiero a cualquier ataque, incluidos proyectiles y ataques mágicos. Dado su enfoque en la protección, este era el estilo de espada elegido por los guardias reales y los nobles. El último fue el estilo del dios del norte. Esta era menos una forma de espada que una estrategia de batalla general. No se centró en movimientos específicos, pero permitió al usuario adaptarse a diferentes situaciones sobre la marcha. Según Paul, este enfoque, basado en la situación, involucró muchos trucos baratos y estratagemas inteligentes, pero dominar el estilo produjo resultados verdaderamente fantásticos. La imagen que obtuve fue de una versión de Jackie Chan empuñando una espada. Debido a que este estilo le enseñaba a uno a tratar las heridas y permitía luchar incluso con una postura imperfecta, era la escuela favorita de los mercenarios y aventureros. Juntos, estos fueron conocidos como los 3 grandes estilos, y cada uno tenía adeptos en todo el mundo. Se decía que un espadachín que quisiera llevar su habilidad al límite máximo llamaría a la puerta de cada escuela y continuaría entrenando hasta morir, aunque pocas personas lo hicieron. La forma rápida de alcanzar la fuerza marcial era elegir uno de estos estilos para entrenar hasta dominarlo. En realidad, aunque Paul practicaba principalmente el estilo del dios de la espada, había algunos elementos del dios del agua y del dios del norte incluidos allí. Parecía que la mayoría de las personas no salían al mundo decidiendo adherirse exclusivamente a un estilo u otro. Al igual que con la magia, el manejo de la espada se dividió en los siguientes niveles de habilidad: principiante, intermedio, avanzado, santo, rey, imperial y divino. La parte de Dios del nombre de cada estilo proviene de los epítetos que se les dio a los fundadores de su escuela. El primer espadachín de la escuela del dios del agua, por ejemplo, pudo usar hechizos de agua de nivel divino. Tener un rango divino tanto en experiencia con la espada como en competencia mágica lo convirtió en un guerrero obscenamente poderoso. Además, era típico al referirse a los espadachines dirigirse a ellos como Dios del agua, o Santo del agua, o cualquiera que fuera su nivel de competencia. Para los magos, era tradición agregar nivel a ese descriptor. Roxy, por ejemplo, era una maga de nivel Santo del agua. Paul decidió que aprendería tanto el estilo de Dios de la espada como el estilo de Dios del agua, el primero para manejar bien la ofensiva y el segundo para la defensa. Pero padre, pregunté, basándome en lo que me has dicho, parece que el estilo del Dios del norte es el más equilibrado de los 3. No seas ridículo. Ni siquiera es un estilo, es solo usar una espada para luchar, en realidad. Oh, ya veo. El estilo del Dios del norte fue claramente el extraño de los 3 grandes estilos. O eso, o Paul simplemente no le gustaba personalmente. Aunque era bastante bueno en el estilo para alguien a quien no le gustaba. Tienes un don para la magia, Rudy,
pero no está de más aprender a usar la espada también. ¿Quieres ser un mago que pueda defenderse de un ataque de alguien que pueda usar el estilo del dios de la espada? Entonces, ¿estás diciendo que yo sería, como, un caballero mágico? ¿Mm? No, un caballero mágico es un espadachín que también puede usar magia. Eres lo opuesto a eso. En realidad, no estaba seguro de cuál era la diferencia. Ya sea que comiences como un guerrero que aprendió magia o como un mago que lo hizo al revés, un caballero mágico aún sabía cómo usar ambos, ¿verdad? En cualquier caso, si trabajara en mi manejo de la espada, podría adaptarlo a mi uso de la magia. El problema era que Paul no podía enseñarme cómo aumentar mágicamente mi destreza física porque no estaba consciente de cómo lo hacía. Necesitaba adquirir la capacidad yo mismo o lograrla mediante el entrenamiento físico adecuado. Necesitaba descubrir el principio en el trabajo. Por un momento, Paul se perdió en sus pensamientos, con una expresión de inquietud en el rostro. «¿No te gusta el juego de espada, verdad?», preguntó finalmente. ¿Estaba diciendo eso solo porque tenía aptitud para la magia? Debió estar preocupado de que yo no quisiera entrenar con la espada. No me malinterpreten, no tuve ningún problema en practicar cómo usar una espada. Simplemente prefería pasar tiempo a solas con Roxy estudiando magia antes que ensuciarme y sudar con otro chico en el patio. Yo era una especie de chico de interior. Pero bueno, las preferencias personales no podían interferir con las cosas. Decidí poner mi mejor esfuerzo en mi segunda oportunidad en la vida, y eso significaba hacer mi mejor esfuerzo con la magia y la espada por igual. No, dije, quiero ser tan bueno en el manejo de la espada como en la magia. Paul se sonrojó de orgullo y asintió felizmente mientras llevaba su espada de práctica de madera para empuñar. De acuerdo entonces. Hagámoslo. Ven a mí. Era un hombre sencillo. Espadas y hechicería. No estaba seguro de en quién confiaría en última instancia. Honestamente, estaría bien con eso de cualquier manera. Pero también era mi deber establecer un buen vínculo con mis padres cuando era joven. «Está bien, padre», grité. En mi vida pasada, había sido una carga para mis padres hasta el día de su muerte. Si hubiera sido más amable con ellos, tal vez mis hermanos no me hubieran echado de casa. Necesitaba ser mejor con mis padres esta vez. Mientras daba mis primeros pasos en el entrenamiento de la espada, mis estudios mágicos estaban tomando un giro más técnico y práctico. ¿Qué pasaría si lanzas cascada, isla de calor y campo de carámbanos en ese orden?, preguntó Roxy. Crearías niebla. Correcto. ¿Y cómo harías para aclarar esa niebla? ¿Lanzar isla de calor de nuevo y calentar el suelo? Exactamente. Ahora, demuéstralo, si quieres. Usando hechizos de diferentes escuelas sucesivamente, fue posible crear otros fenómenos. Esto se conocía como magia combinada. Un libro de magia incluía un hechizo para hacer llover, pero no tenía nada sobre la creación de niebla. Por lo tanto, los magos tuvieron que usar hechizos de múltiples escuelas en secuencia. Esto permitió la reproducción de diversos fenómenos naturales. Este era un mundo sin microscopios. Probablemente no habían descubierto todos los principios que gobernaban el mundo natural. La magia combinada contenía todo el genio creativo de los grandes magos de la antigüedad. Bueno, no necesitaba molestarme con ese tipo de tonterías. Si quisiera crear una nube, solo usaría un hechizo que hiciera caer la lluvia y la lanzaría lo más cerca posible del suelo. La idea de crear intencionalmente un fenómeno natural era bastante simple de entender. Con un poco de pensamiento innovador, podría hacer todo tipo de cosas. Para mí, personalmente, fue un poco más fácil decirlo que hacerlo. «La magia puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?», le pregunté a Roxy. «No puede hacer cualquier cosa», advirtió Roxy. «No debes confiar demasiado en eso. Simplemente mantén la calma, la cabeza equilibrada y perfecciona tus habilidades para hacer lo que puedas y lo que debas». A pesar de sus palabras, mi cabeza estaba llena de imágenes de cosas como cañones de riel y camuflaje activo. Además, si andas proclamando cómo puedes hacer cualquier cosa, te golpearán con algo que no puedes. ¿Está hablando por experiencia, señorita Roxy?,
Lo hago, sí. Bueno, entonces esta era una lección que necesitaba tomar en serio. No quería problemas con los que no pudiera lidiar y que me hagan caer en mi regazo. ¿Los magos tienen muchos problemas en su línea de trabajo?, pregunté. Oh sí. Después de todo, no hay tantos usuarios de magia avanzada. Dijeron que tal vez solo una de cada 20 personas podría aprender a luchar. Y encontrar un mago entre ellos tenía las mismas probabilidades de 20 a 1. Entonces, 400 a 1 probabilidades de encontrar un mago capaz, entonces. Sin embargo, los magos mismos no eran particularmente raros. Solo uno de cada 100 magos puede aprender correctamente el arte y graduarse de la escuela de magia, convirtiéndose en magos de nivel avanzado, dijo Roxy. Eso significaba que los magos de nivel avanzado eran un trato de 1 en 40.000. Si incluimos hechizos para principiantes e intermedios en la mezcla, la cantidad de cosas que la magia combinada podría hacer aumentaría drásticamente, lo que a su vez la hizo tan popular. Para ser un tutor de magia en estas partes, era necesario estar en el nivel avanzado o superior. Exigentes requisitos, pero arrojaron resultados poderosos. Entonces, ¿hay escuelas de magia?, pregunté. Sí. Hay escuelas de magia por todas partes en los principales reinos. Lo había asumido, pero aún así, escuela de magia, ¿Debería intentarlo? ¿Pasar a mi arco de estudiante? Aunque la más grande, continuó Roxy, es la Universidad de Magia de Ranoa. Vaya, ¿incluso tenían universidades para ese tipo de cosas? ¿Es esta universidad diferente de las otras escuelas de magia?, pregunté. Tienen excelentes instalaciones y una facultad a la altura. Allí tendrías acceso a cursos más modernos y avanzados que en otras escuelas, me imagino. ¿También fue a la Universidad de Magia, señorita Roxy? Lo hice. Las escuelas de magia tienen reglas y regulaciones muy estrictas, por lo que la Universidad de Magia fue la única escuela a la que pude ingresar. Parecía que estas otras escuelas de magia de Ranoam permitirían que un niño de noble cuna como yo asistiera, pero podría negar la entrada sobre la base de que alguien no es humano. La discriminación contra los demons estaba disminuyendo en los días modernos, pero aún persistían fuertes prejuicios. La Universidad de Magia de Ranoa no se apoya en regulaciones extrañas ni en un orgullo fuera de lugar. Mientras te adhieras a la teoría adecuada, no te echarán por ser del lado excéntrico y aceptarán estudiantes de todas las razas diferentes. Las diferentes razas incluso llevan a cabo investigaciones individuales sobre su propio tipo particular de hechicería. Si estás interesado en llevar tu educación mágica más lejos, Rudy, puedo recomendarte la Universidad de Magia. Qué manera de hablar sobre su propia alma mater. De todos modos me estaba adelantando. Si me matriculara en la universidad a los 5 años, probablemente me dejaría intimidar. Creo que es un poco pronto para tomar ese tipo de decisión, murmuré. En efecto. También podrías cumplir las esperanzas del señor Paul de convertirte en espadachín o caballero. Y hay personas que han obtenido el título de caballero que también han asistido a la Universidad de Magia. No creas que tu elección es exclusiva entre espadas o hechicería. Después de todo, siempre podrías convertirte en un caballero mágico o algo así. Ok. Bien, entonces. Parecía que Roxy sentía lo contrario de Paul, preocupada porque no me gustaba la magia lo suficiente. Últimamente, mis reservas mágicas habían aumentado y había llegado a comprender gran parte de la teoría detrás del arte. Como resultado, frecuentemente estaba inquieto y distraído durante nuestras clases. Y además, me vi obligado a tomar clases a partir de los 3 años. Probablemente pensó que me había cansado de eso en los últimos 2 años. Paul vio en mí un talento para la magia, Roxy vio en mí una pasión por la espada. Con estas ideas diferentes, me estaban apuntando hacia un camino intermedio. Estamos hablando de cosas en el futuro, ¿verdad?, dije. Para ti, Rudy, sí. Roxy mostró una sonrisa triste. Muy pronto, sin embargo, me quedaré sin cosas que pueda enseñarte. Tu graduación se acerca muy pronto, por lo que este tipo de conversación no es demasiado prematura. Espera, ¿graduación? Fin del capítulo 5.